Buenos días hermanos, gracias por acompañarnos aquí en esta mañana en nuestro tiempo de adoración. Quiero recordarles nuestro estudio bíblico los miércoles a las 7, estamos en el libro de Gálatas en el capítulo 6. Estamos haciendo nuestro estudio en esta epístola del apóstol Pablo, así que muy interesante. Si tienen la oportunidad de estudiar con nosotros, estamos aquí los miércoles a las 7. Gracias nuevamente a todos los que se han inscrito para ayudarnos con las cosas aquí en la iglesia. Siempre es hermoso poder ver cómo el pueblo de Dios se une para que el reino de Él siga hacia adelante. No se olviden, es ya el próximo domingo, el 4 de septiembre, ¿verdad? El próximo domingo es nuestra cena compartida después del servicio, así que espero que todos puedan traer un plato para compartir y puedan quedarse para poder pasar un tiempo de compañerismo. El servicio va a ser un poco diferente en su formato, pero vamos a estar aquí de todas maneras alabando y glorificando a Dios y llenándonos la pancita. Gracias siempre por sus diezmos, sus ofrendas, que es como la iglesia puede funcionar, seguir hacia adelante, y como nosotros podemos apoyar también a otros ministerios aquí en nuestra comunidad. Ayer tuvimos la oportunidad de poder ayudar a un ministerio que envía a otros misioneros a otras partes del mundo. Ellos les ayudan a recaudar fondos, así que de parte de la iglesia nosotros pudimos contribuir para ese ministerio de las iglesias de Cristo. Así que vamos a orar y continuamos con nuestro servicio de adoración. Padre amado, gracias Señor Dios por el tiempo que nos has dado. Gracias Señor por que estamos aquí en tu casa, Señor. Podemos estar aquí en tu presencia, Señor, para darte toda la gloria y toda la honra, Señor, como tú te la mereces, Padre. Padre, espero que seas glorificado, Señor Dios, y que tú comiences, Señor, a moverte en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor Dios, para que nuestro enfoque sea en ti, Señor amado. Te pido esto en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con el fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu,
la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Señor, gracias por moverte aquí, Señor, en medio de nosotros, Señor Dios. Padre, te pido que sigas iluminándonos, Señor, en esta mañana, mientras estudiamos tu santa palabra hoy en día, Señor Dios. Que todo, Señor, lo que hagamos sea para la gloria y la honra tuya siempre. Es en el nombre de Jesús que pido esto. Amén. Gracias. Los niños pueden pasar a sus clases. Nosotros vamos a continuar nuestro estudio en el Evangelio de Marcos. Es el segundo libro en el Nuevo Testamento. Segundo libro en el Nuevo Testamento. Vamos a estar en el capítulo 6 esta mañana. Capítulo 6 de Marcos. Y creo que en este capítulo voy a hacer algo un poco inusual, ¿verdad? Por lo general tratamos de hacer un capítulo entero todas las semanas. Creo que lo voy a partir en 3. Así que a lo mejor nos demoremos 3 semanas para hacer todo el capítulo 6 de Marcos. Pero es que hay bastante aquí que no quiero solamente avanzar por el hecho de avanzar, pero que podamos nosotros entender todo lo que Dios tiene para nosotros por medio de su santa palabra. A lo que nosotros vimos la semana pasada y las últimas 2 semanas en realidad en el capítulo 5 es que Jesús continúa comprobando. Marcos nos da datos y hechos que él ha hecho, que la misericordia y la compasión que él exhibe es superior a las leyes de Moisés, es superior a las leyes judías. Y lo que vamos a estar estudiando por los siguientes, por lo menos 2 capítulos, puede que sean, o 2 semanas, puede que sean 3 semanas en el capítulo 6, es que nosotros vamos a ver que el liderazgo que Jesús obra o el que él efectúa contrasta con el liderazgo humano. Vemos o vamos a comenzar a ver cómo es que Jesús quiere que nosotros instruyamos y discipulemos a otras personas para habilitarlas a ellas a que lleven hacia adelante la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a estar viendo a través de este capítulo 6 de Marcos. Así que antes de comenzar, oramos una vez más.
y arrancamos. Señor Dios, te pido que seas tú quien hables a través de mí en esta mañana, Padre amado. Padre, pido que sean tus palabras y tus pensamientos, Señor, los que lleguen a los oídos, Señor, y a los corazones, a las mentes, Señor, de los oidores, Señor Dios. Y pido que sea lo mismo a través de cada iglesia, Padre, que predica que tú eres el camino, que tú eres la verdad, que tú eres la vida. Señor Dios, que tú seas quien estés en medio de ellos, Señor, iluminando también esas mentes y esos corazones, Señor. Pedimos por los líderes de aquellas iglesias, Señor, y pedimos, Señor, también en esta mañana por nuestros hermanos y nuestras hermanas, Señor, que están en medio de persecución, Padre amado, que tú siempre los sigas fortaleciendo, Señor, y que su fe nunca falle, Señor Dios, que sean un buen ejemplo para nosotros, en que nosotros podamos ver, Señor, cómo ellos se mantienen firmes en ti, Señor, y que eso lo podamos utilizar para nuestro crecimiento también. Pido esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok, Marcos capítulo 6, vamos a leer del versículo del 1 al 6. Déjame cerrar aquí. Y no se preocupen, hoy solamente vamos a hacer 13 versículos, por eso le digo que a lo mejor nos demore 3 semanas en terminar todo este capítulo. Pero vamos a leer Marcos capítulo 6 del verso del 1 al 6. Dice así: Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que lo oían quedaban asombrados. Preguntaban, ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado de su incredulidad. Luego de haber pasado tiempo alejado de su familia, alejado de su casa, Jesús regresa a Nazaret. Recuerden que él había centrado su campo de batalla alrededor de la ciudad de Capernaum. Ahora aquí regresa a Nazaret con sus discípulos, y como ha regresado ahora como un rabí, visto por los ojos de los judíos como un rabí, porque sus discípulos vinieron con él. Como vimos la semana pasada, el líder de la sinagoga lo invitó para que viniera y enseñara en el día de descanso, como era común en esos tiempos. Y al Jesús ser invitado, él vino y predicó o enseñó de la misma manera que lo había hecho anteriormente en diferentes regiones, y la gente igual quedaba asombrada. Lo único que cambia aquí es la región donde él se encuentra, la ciudad donde él se encuentra, porque su enseñanza no solamente deja a los oidores asombrados, como leímos en el versículo 2, pero también ellos comienzan a hacerse preguntas. ¿De dónde sacó esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? En el verso 3 se burlaban. Aquí es donde comienzan ya los problemas. Aquí es donde comienzan las dificultades de lo que Jesús nos va a explicar aquí más adelante. Porque la gente lo había conocido a Jesús desde pequeño. Ellos lo habían visto crecer. Ellos lo habían visto jugar en las calles. Ellos lo habían visto andar con María, con José, su padre terrenal. Lo habían visto cómo él se desarrolló. Y aquí podemos comenzar a ver nosotros lo difícil que puede ser para nosotros hoy en día, como lo fue para Jesús, poder evangelizar en nuestra propia casa o en nuestro propio hogar. En el verso 4, y me estoy adelantando aquí un poco, dice: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo. Y creo que muchos de nosotros, si llevamos un poco de tiempo en la vida como creyentes, hemos podido experimentar esto. Nuestra propia familia son los primeros que nos rechazan a nosotros. Nuestras propias amistades que nos conocen como hemos sido desde chiquiticos hasta ahora son los primeros que nos rechazan, porque dicen lo mismo que estas personas dijeron: es un simple carpintero. Hay personas que nos pueden decir: yo incluso te cambié los pañales. ¿Cómo me vas a decir tú ahora cómo yo debo vivir? Porque eso es lo que pasa a través de la mente de las personas. Y aquí vemos que es un camino difícil, pero vale la pena.
Los oyentes no solamente habían quedado asombrados, como hemos hablado, por la enseñanza que Jesús estaba trayendo con la autoridad con la que él predicaba, pero se ofendieron. El verso 3, el final del verso 3, se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. De nuevo, se sienten ofendidos porque es como les acabo de decir. Nosotros, aunque nosotros seamos creyentes por mucho tiempo, las personas que nos conocen íntimamente nos dicen, ¿quién eres tú para decirme lo que yo tengo que hacer? Pero eso es algo que nosotros tenemos que poder superarlo. Ellos conocían a Jesús. Jesús era una persona regular, era un trabajador común y corriente. Dice que era un carpintero, y aquí la palabra carpintero no solamente significa que él trabajaba con la madera, él también trabajaba con metal y con piedras. Y es muy probable que la gente de esa región, de esa ciudad de Nazaret, lo había incluso contratado a él para que hiciera trabajos en sus negocios o en sus hogares. Era conocido ahí, y sin embargo, por la manera como él enseñaba, con la autoridad que él lo hacía, ellos se cegaron a la realidad de quién él era, porque lo conocían. Lo conocían como persona, pero no lo querían conocer como su Salvador. Y muchas veces es difícil reconocer lo espectacular cuando tú y yo lo vemos a diario. Es difícil que nosotros reconozcamos que el sol sale cada mañana es algo espectacular, porque lo hemos visto día tras día, tras día, tras día, año tras año. El sol siempre sale, siempre se pone, pero ya no lo vemos como algo milagroso. Los niños nacen, no lo vemos ya como un milagro, porque es algo que ocurre día tras día. Las personas mueren, nos sentimos tristes, pero no es algo milagroso que nosotros vemos como en la vida de un creyente, que la muerte aquí es solamente algo temporal, porque en realidad le abre la puerta a la eternidad. No vemos lo espectacular cuando nosotros lo presenciamos a diario. No sé si les he contado, creo que les he contado a algunos. Estamos terminando el proyecto atrás de nuestra casa, y esta mañana cuando salí pude ver cómo comenzó a crecer el pasto que había sembrado. La pasé tiempo preparando eso, y cuando veo que comienza a salir, sentí alegría, porque para mí es como un milagro. No es algo que yo puedo o lo hago a diario. Para alguien que trabaja en eso y lo hace diariamente, es algo común y es algo esperado. Tú y yo no podemos perder de vista cuán hermosas son las manos de nuestro carpintero. Recuerden que Jesús, no sé por qué la gente le gusta ver a Jesús como un hombre débil, o un hombre que a lo mejor no era fuerte. ¿Ustedes han visto la mano de las personas que trabajan con ellas? Que hacen trabajo con la madera, con las piedras y con el metal. No son manos suaves, son manos firmes, pero amorosas. Y esas son las manos de nuestro carpintero, de nuestro Salvador. Es algo espectacular que tú y yo tenemos que recordar a diario. Y es muy probable que para este entonces, cuando Jesús regresó a Nazaret, su padre terrenal, José, ya había muerto. No es mencionado aquí por Marcos. Solamente le dicen, es el simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, que no creía en él, José, Judas y Simón. Y Jesús hubiera sido el responsable de la familia por ser el hijo mayor, de cuidar de su madre y de sus otros hermanos y de sus hermanas. Sin embargo, ¿qué es lo que Jesús hace aquí? Rompe otra ley, rompe otra costumbre judía. Porque el enfoque de él es venir y trabajar en la misión que el Padre le había dado a él. Él quiere cumplir la misión que Dios, su Padre, le había dado a él aquí en la tierra. No cuidar de su madre, no cuidar de sus hermanos, como es la tradición. Y no quiero decir que hay algo malo en eso, sino que el enfoque de él es lo que Dios había puesto en su corazón. Lo que Dios había puesto en los corazones de sus discípulos. Y el ejemplo que Jesús nos quiere dejar a nosotros. Porque Jesús nunca nos va a pedir a nosotros que hagamos algo sin que Él no lo haya hecho primero. ¿Por qué creen que Él le dice a ese joven que se acerca a Él?
en el recuento de otros evangelios. No el joven rico, esa es una común. El otro joven que se acerca a él y le dice, Jesús, te quiero seguir, Cristo, te quiero seguir. Y él le dice, deja a tu padre, deja a tu madre, ven y sígueme. Y el joven lo primero que le dice es, deja que entierre primero a mi padre. Y Jesús le contesta, deja que los muertos entierren a los muertos. Porque él ya había hecho eso. Su responsabilidad como hombre, como judío, era cuidar de su madre y de sus hermanos. Sin embargo, la prioridad de él es llevar a cabo la misión que Dios le había dado a él. Y para nosotros como creyentes es lo mismo. Es llevar a cabo la misión que Dios nos ha dado a nosotros sin importar cuáles sean las normas o prácticas culturales de ese día. Dios nos da el ejemplo para que tú y yo podamos seguirlo. De nuevo, Él no hace nada, Él no nos pide que tú y yo hagamos algo sin que Él no lo haya hecho primero. Y no es fácil seguir a Cristo. Sus hermanos no creían en Él. Santiago, que fue el líder de la iglesia en Jerusalén, la iglesia más grande en ese entonces, no creyó en su propio hermano hasta después que Él ascendió al cielo. Su propia familia lo había rechazado a Jesús. Y no presenciaron sus milagros por la falta de fe que tenían en Él, porque ellos lo vieron crecer. Ellos lo vieron caminar. Ellos trabajaron con Él a diario y perdieron la oportunidad de conocerlo desde un principio. Jesús se identifica aquí en el verso 4 con los profetas del Antiguo Testamento, cuando él cita a uno de ellos y dice, un profeta recibe honra en todas partes menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Ellos se burlan de él, sus hermanos, y como les había dicho, ellos a lo mejor no creían en él o no creyeron en él todavía, y muchos de ellos a lo mejor se sintieron resentidos porque Jesús había dejado a un lado la responsabilidad que él tenía de cuidar de ellos por llevar a cabo el evangelio. Y en vez de Jesús ser visto como un salvador, lo vieron como un traidor. Porque ahora la responsabilidad me la dejaste a mí. Y Jesús no pudo hacer muchos milagros ahí en esa región, en esa ciudad, por causa de su incredulidad. El verso 6 nos dice, y estaba asombrado de su incredulidad. Es muy rara vez que nosotros vemos esa palabra asombrada utilizada en un contexto negativo. Esta es una de ellas. Por lo general Jesús se asombra de la fe que las personas tenían, o la creencia que ellos tenían. Pero aquí el hecho de que estas personas se sintieran ofendidas, que su propia familia se sintiera ofendida, lo asombró a él de su incredulidad. Y la ausencia de fe dificulta que nosotros seamos receptivos a la palabra de Dios y al deseo que Él tiene en moverse en nuestras vidas. Lean el verso 5 de nuevo. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí. Dios no da su brazo a torcer. Dios tampoco tuerce nuestro brazo. Si nosotros no estamos receptivos a la palabra de Él, Él no se va a mover en nuestras vidas. Él no se va a mover en las vidas de las personas a quien nosotros amamos. Dice, solamente puso sus manos sobre algunos enfermos y los sanó, porque Él de igual manera, aunque ellos no creyeron, aunque sus corazones estaban duros, Él de igual manera tuvo compasión y misericordia por ellos para sanarlos. Pero no hizo muchos milagros ahí, porque se asombró de su incredulidad. Y nuestro trabajo de esparcir el evangelio y de edificar, o sea, crecer el reino de Dios es lo primordial en la vida de nosotros como creyentes. Debe ser lo principal en nuestras vidas como sus seguidores. Tú y yo no necesitamos ni el respeto ni la honra de los demás para ser útiles para Dios. El rechazo de las personas a nuestra obra no debe ser impedimento para que nosotros sigamos hacia adelante con la tarea que Él nos ha dado. Es parte de la vida. El rechazo es parte de la vida y aquí Jesús nos está dejando este ejemplo a nosotros. Eso no nos puede detener a nosotros en seguir hacia adelante. Y aunque nuestros seres queridos o nuestras amistades no valoren nuestro punto de vista o nuestra vida como creyentes, tú y yo no podemos dejar de servir a Dios y a los demás.
Tú y yo no podemos dejar de servir a Dios y a los demás. Esa es la parte que es difícil en todo esto. Esa es la parte que se nos dificulta a nosotros como personas. Porque lo primero que queremos hacer cuando alguien nos rechaza es poner una pared y no volver a hablarles, no volver a escucharlos, no volver a servirlos. Sin embargo, lo que Jesús nos dice aquí es lo opuesto. Yo sigo mi misión, yo sigo mi tarea, la cumplo por servir a Dios y en amor a los demás. Porque Jesús no se detuvo ante la cruz para no morir porque sabía que nosotros como personas lo íbamos a rechazar a Él. Jesús de igual manera cargó la cruz, humildemente permitió ser clavado a ella y llevó nuestros pecados sabiendo que tú y yo lo íbamos a rechazar vez tras vez. Sabiendo que Él colgó de ese madero porque tú y yo le escupimos en la cara de Él. Literalmente, no, pero figuradamente sí. Porque cada vez que tú y yo lo rechazamos a Él es como darle una bofetada. Porque Él llevó sobre sí mismo el pecado del mundo. Y cuando me refiero al pecado del mundo me refiero a tu pecado. A mi pecado. Porque siempre queremos ver al cristianismo o ser creyentes como algo general porque mi pecado no es tan malo como el de las otras personas, pero sin embargo mi pecado lo clavó a Él en la cruz. Tu pecado lo clavó a Él en la cruz. Mis errores lo llevaron a Él al Calvario, porque Él quiso servir a Dios y a los demás. Y así es como tú y yo debemos de vivir como creyentes. Verso 7. No se apuren, ya vamos más de la mitad. Después Jesús fue de aldea en aldea enseñando a la gente. Reunió a sus 12 discípulos, comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos. Les dijo que no llevaran nada para el viaje, ni comida, ni bolso de viaje, ni dinero, sino solo un bastón. Les permitió llevar sandalias, pero no una muda de ropa. Les dijo, por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Pero si en algún lugar se niegan a recibirlos o escucharlos, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. Entonces los discípulos salieron y decían a todos que se arrepintieran de sus pecados y volvieran a Dios. También expulsaban muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite de oliva. Todo lo que Jesús les había enseñado a sus discípulos hasta este punto fue para que ellos pudieran ser preparados, para que ellos fueran y predicaran el Evangelio. Todo lo que ellos habían visto, todo lo que ellos habían experimentado, todo el tiempo que ellos habían pasado juntos estudiando, comiendo, compartiendo, era para que ellos pudieran salir y esparcir la semilla de las buenas nuevas. Y la hora para que ellos hagan eso es ahora. Para que ellos pongan en acción, en práctica todo lo que habían aprendido, la hora ha llegado. Y Jesús los envía de 2 en 2 y les da la autoridad para que ellos también tengan autoridad sobre los espíritus malignos y las enfermedades. Y tú y yo tenemos que recordar que nuestra misión es trabajar. Tú y yo estamos aquí para estar en acción. Para que nosotros podamos subsistir en este planeta Tierra tenemos que trabajar. Hay un verso en 2 Corintios que me encanta. Cuando Pablo menciona que el que no quiere trabajar, que no coma. Y como a mí me gusta comer bastante, trabajo bastante también. Y es algo que yo les recalco a mis hijos. Si tú quieres algo en esta vida, tienes que trabajarlo, tienes que lucharlo. Porque lo único que es gratis en esta vida es aceptar a Cristo. Pero demostrar nuestro amor por Él es algo que nosotros tenemos que trabajarlo a diario. Tú y yo no solamente estamos aquí para aprender o consumir sin dar nada a cambio. Dios nos da la salvación gratuitamente,
pero a cambio nosotros le demostramos el amor que Él nos demostró a nosotros, la gracia y la misericordia que Él nos demostró a nosotros, la demostramos a los demás por medio de nuestras buenas obras. Siempre recordando que nuestras obras no nos salvan, solamente son una demostración de nuestro agradecimiento por lo que Dios ha hecho en mi vida. Venimos, estudiamos, aprendemos, lo digerimos y lo practicamos, lo vivimos, lo devolvemos a otras personas. Eso es lo que Jesús hace aquí con sus discípulos y es lo que Él hace a través del Espíritu Santo en nosotros. Y aunque parece un detalle mínimo que los envíe de dos en dos, el significado de que Jesús los enviara en pares en realidad es enorme. Primero, para los judíos Jesús lo hizo para cumplir la ley. La ley en Deuteronomio 17 lo pueden leer, que requería que cuando alguien dé testimonio de algo vinieran dos testigos que pudieran decir lo mismo. Por eso los envía de dos en dos, para poder cumplir eso. También dos personas se pueden animar, fortalecerse y se pueden consolar cuando fueran rechazados. ¿Cuándo es la primera vez que a lo mejor ustedes que tienen hijos, cuando algo malo les sucede a ellos, ¿verdad? Llegan a la casa, a lo mejor algo les ocurrió en el colegio, llegan a la casa y lo que necesitan es fortaleza, necesitan ser consolados y vienen y nosotros los podemos consolar. No se consuelan ellos mismos. Lo mismo nos ocurre a nosotros, ¿verdad? Es mejor cuando otra persona viene y nos fortalece, nos anima, nos dice, no te preocupes, eso solamente fue un pequeño retraso, sigue hacia adelante. También ellos podrían tener mejor discernimiento en situaciones dificultosas. Ellos iban a enfrentar situaciones en las cuales ellos iban a necesitar sabiduría de Dios y siempre es mejor tener un concilio de varias personas para poder tomar buenas decisiones. Eso lo podemos leer en el libro de Proverbios también. Y también dos personas, uno puede ser de exhortación al otro cuando sea necesario. Oye, no estás andando bien, o lo que dijiste a lo mejor lo tuvo que haber dicho de otra manera. Nos exhortamos en amor y con cariño. Tú y yo tenemos que recordar que nuestra fuerza viene de Dios y se manifiesta en realidad por medio de nuestros hermanos. Tú y yo no podemos ser solitarios en este andar con Dios. Eso es una mentira que mucha gente se la cree, que yo en realidad no necesito rodearme de otras personas, no necesito caminar a través de esta vida con otras personas. Es solamente una relación entre Jesús y yo, es una relación entre Dios y yo y nadie más. No es así. Eso es una mentira, porque no es bíblico. La Biblia nos dice que tenemos que estar rodeados, que estamos rodeados por una nube de ¿qué? De testigos, dice el libro de Hebreos. Estamos rodeados de hermanos y hermanas aquí en la iglesia para que nos ayuden a hacer estas 4 cosas. Para que nosotros podamos ser victoriosos en la misión que Dios nos ha dado a nosotros. Porque todo lo que nosotros estamos tratando de lograr requiere un equipo. Jesús no vino a la tierra, no nació para no habilitar y darle la capacidad a otras personas a que ellos llevaran el mensaje de las buenas nuevas. No lo hizo por sí solo. Reunió a 12 personas para que con ese pequeño grupo, con ese pequeño equipo, la semilla se fuera esparciendo. Y tú y yo ahora formamos parte de este equipo. Porque la obra de Dios requiere que todos pongamos de nuestra parte, porque la misión no es una labor individual. Puede que hagamos cosas individuales, ¿verdad? No les voy a pedir consejos para que me ayuden a preparar el mensaje los domingos, aunque si se lo pido, no, a lo mejor es que no estoy andando muy bien. Hay cosas que nosotros hacemos como individuos, pero corporativamente es como nosotros hacemos que el reino de Dios crezca. No todos somos maestros, no todos somos pastores, pero todos somos líderes. En nuestro hogar, en nuestro sitio de empleo, en el colegio, cuando nosotros pasamos tiempo de recreación. Todo eso ayuda para que el reino de Dios crezca, porque como la Biblia nos dice, tú y yo formamos parte del cuerpo.
Tú y yo formamos parte del cuerpo de la iglesia y cada uno de nosotros tiene una función que cumplir. Cada uno de nosotros tiene una función que cumplir y todos somos de igual de importancia para la edificación del reino. No hay nadie que sea mayor, no hay nadie que sea menor. No hay nadie que sea mejor que el otro. Todos somos iguales en el crecimiento del reino de Dios. Yo no soy más importante de la persona que viene y limpia la iglesia cada semana. Ellos en realidad son más importantes que yo porque preparan el santuario para que esté listo, para que ustedes vengan y se sientan cómodos, encuentren el lugar aseado, para que su enfoque no sea la mugre que a lo mejor se puede encontrar en el piso, sino que nuestro enfoque sea Cristo. Esa posición es más importante que la mía. No hay nadie que es mayor o mejor que otra persona. Todos tenemos algo que aportar para el reino de Dios. Y nunca pensemos que nuestra contribución, por más mínima que aparentemente sea, no es de importancia. Nunca piensen que por más mínimo que sea nuestro aporte para la obra de Dios, que no importa, porque eso es cuando más vale la pena. Cada papel que tú y yo podamos desarrollar contribuye para que las almas perdidas conozcan a Dios. Y no hay nada más importante que eso. No hay nada más importante que nosotros desarrollemos la tarea que Dios nos ha dado a nosotros para que las almas perdidas conozcan de Él y puedan disfrutar una eternidad con Dios el Padre. ¿Qué mejor que eso? Si tengo que lavar la taza del baño para que alguien pueda venir y esa alma se salve y conozca a Dios, amén. Porque eso es lo que importa. Que los niños puedan escuchar de la palabra de Dios, aunque parezca que no estén a lo mejor entendiendo nada, que estén jugando, algo les quede en su mente y en su corazón. Y Dios habilite esa semilla para que crezca en sus vidas. Pero si no hay nadie que como voluntario quiere pasar tiempo con los niños, con los jóvenes, tratando de cultivar ese campo, y doy gracias a Dios por ustedes que se dan como voluntarios para hacer todas estas cosas que aparentemente son simples o insignificantes ante los ojos de las personas, pero cuando Dios lo ve, Dios hace algo grande y maravilloso con eso. Y Dios nos va a galardonar por eso. No lo hacemos para que Él nos reconozca, pero lo hacemos porque queremos que otros puedan y tengan la oportunidad de conocer a Dios como su Señor y como su Salvador. Jesús aquí les da instrucciones específicas a los discípulos, ¿verdad? Les permitió llevar sandalias, pero no nada más, no lleven ni comida, ni bolso de viaje, ni dinero, ni cambio de ropa, solamente lleven un bastón. Y aunque este pueda parecer un ejemplo extremo, en realidad es aplicable hoy porque Dios es quien suple nuestras necesidades por medio de otras personas. No le he llamado aquí claro o muy específico, pero espero que puedan ver que el hilo que entreteje todo esto es nuestro servicio por los demás. Es lo que yo puedo hacer por otras personas. No por el beneficio que yo pueda adquirir de ellos, sino por lo que Dios ya ha hecho por mí. Porque muchas veces Dios suple nuestras necesidades por medio de otras personas. Dios suple lo que tú y yo podamos necesitar por medio de sus ángeles, de sus hijos. Esto no quiere decir, y no quiero que lo malinterpreten, no quiere decir que tú y yo no planeamos o no nos preparamos. Es importante planificar, es importante prepararnos para que nosotros sepamos dónde vamos. Es lo que Jesús hizo con nosotros. Vino a la tierra y nos demostró, tú estás aquí hoy. Yo quiero que estés aquí mañana. Y este es el camino que tienes que tomar para que llegues allá en el futuro. Él tiene un plan para nuestras vidas. Sí, Dios suple nuestras necesidades, pero tú y yo tenemos que
poner de nuestro lado, tú y yo tenemos que poner de nuestra parte para que Dios haga lo que tiene que hacer y para que otros puedan ser bendecidos al ayudarnos a nosotros. Tú y yo somos bendecidos cuando nosotros ayudamos a otros. No, es por eso que Jesús dice que es mejor que dar que recibir. Es mejor dar que recibir, porque ese es el ejemplo que Él nos dio a nosotros. Él lo dejó todo para dárnoslo todo. Lo dejó todo para dárnoslo todo, incluyendo su vida. Y de esa forma tú y yo podemos ser bendecidos. Cuando nosotros hacemos algo por otra persona desinteresadamente, la bendición mayor no la recibe la persona. Claro, su necesidad pudo haber sido suplida, pero la bendición que tú tienes en tu corazón, en tu mente, en tu alma, que sientes, no se puede explicar, no tiene palabras. Sí, Dios es nuestro proveedor, pero cuando tú y yo permitimos que otras personas suplan nuestra necesidad, como fue la intención aquí de Jesús para sus discípulos, la bendición mayor es para nosotros y para las otras personas que pueden utilizar la capacidad y la habilidad que Dios le ha dado a ellos. En estos versos que hemos leído, ¿verdad? Que son cortos, podemos ver cómo el plan de Dios se va desenvolviendo. Jesús no vino para cumplir la misión Él solo. De nuevo, Él llamó a sus discípulos y esos discípulos crearon a otros discípulos y hoy en día estamos aquí nosotros porque ellos desenvolvieron el plan de Dios. Él vino para poder impartir su poder sobre sus seguidores por medio del Espíritu Santo, para que nosotros fuéramos los que llevemos esta palabra a todas partes del mundo. Jesús se quedó en una región pequeña, fue rechazado incluso, pero Él habilitó a sus discípulos para que ellos fueran y esparcieran las buenas nuevas de Cristo Jesús. Y como líder esto fue lo que Jesús hizo. Él no quiso quedarse con su poder. Él no quiso quedarse con la habilidad. Él quiso compartir esto con ellos para que ellos fueran los que fueran de impacto en el resto del mundo. Le estaba contando al hermano esta mañana, en el trabajo ya las cosas se están comenzando a mover un poco más y en todos los proyectos está mi nombre. Y yo no estoy preocupado. Mi jefe y su jefe estaban preocupados porque hay bastante que hacer. Pero yo tengo un equipo. Yo tengo un equipo que le he dado la capacidad y la habilidad para que ellos me ayuden a mí y podamos ejecutar el plan y todo pueda salir en orden. Tengo compañeros de trabajo que son habilidosos en otras partes en que yo no soy habilidoso. Y los utilizo a ellos para que ellos puedan ayudarme a mí y la misión pueda ser llevada a cabo. Así es como Jesús nos habilita a nosotros. Así es como nosotros en realidad actuamos en nuestro diario vivir, pero a lo mejor no lo vemos de esa manera. Yo sé que hay varios aquí que tienen sus propios negocios. Nosotros le tenemos que dar la habilidad a las personas que nosotros contratamos para que todo el trabajo que haya se pueda cumplir. Y nosotros también ponemos de nuestra parte. Nosotros tenemos nuestro papel que jugar. Todos desarrollamos un papel diferente, pero como equipo podemos lograr grandes cosas. Y eso es lo que Jesús hace aquí. Él comparte la autoridad. Eso es lo que dice. Les dio autoridad sobre los espíritus malignos, sobre las enfermedades. Él comparte la autoridad que Dios le había dado. Dios el Padre le dio a Jesús, la comparte con ellos. Y tú y yo tenemos esa misma autoridad por medio del Espíritu Santo. Y este liderazgo que Jesús nos demuestra aquí, tú y yo debemos practicarlo. En nuestro trabajo, en nuestra familia, en la escuela. Porque en la escuela tenemos oportunidades de trabajar en proyectos en grupo. Y tú y yo podemos desarrollar ese mismo tipo de liderazgo que Jesús nos demostró aquí. Ese es el tipo de liderazgo que habilita a las personas a que utilicen sus talentos que Dios les ha dado para el crecimiento del reino, para que ellos se puedan sentir cumplidos. La frase que nosotros podemos leer aquí cuando van a una región o una ciudad
a una aldea y son rechazados, dice, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. Y esta frase es de importancia hoy como lo fue en ese entonces. Antes, en esos tiempos, los judíos cuando pasaban por regiones que eran primordialmente gentiles, una costumbre que ellos tenían era al salir de esa ciudad, al salir de esa aldea que era primordialmente gentil, era sacudirse el polvo porque no querían contaminarse de los gentiles. Aquí en realidad el significado que Jesús nos quiere dar a nosotros es algo diferente. Al decir, ustedes abandonan a esas personas a su suerte. Él nos quiere dejar saber que los que rechazan el evangelio, los que rechazan a Jesús, lo rechazan a Él, no a nosotros. Los dejamos a su suerte. Nosotros solamente fuimos obedientes, fuimos fieles al mensaje. Lo llevamos, esparcimos la semilla. Cómo ellos lo acepten, si lo escuchen o no, no es responsabilidad nuestra. Así que esto simplemente significa que tú y yo no somos responsables de la respuesta de las personas que han escuchado el mensaje. Tú y yo solamente llevamos el mensaje. Los que escuchen el mensaje deciden aceptarlo o no. Y los que rechacen el mensaje van a ser responsables del rechazo de Jesús. Nuestra responsabilidad como creyentes es llevar el mensaje de las buenas nuevas, explicarlo con claridad y fidelidad y permitir que Dios efectúe el cambio y la regeneración en las vidas de las personas que sea necesario. Esa es nuestra función, llevar la palabra de Dios, llevar el mensaje hacia adelante, explicarlo con claridad, explicarlo fielmente y permitir que Dios haga la obra que Él solo puede hacer. De nuevo, mi función los últimos 2 fines de semana era preparar la tierra. Habían traído tierra que no era buena. Tenía que echarle aditivos, mezclarla, prepararla. Alquilé una cosa que uno le echa agua para aplanarlo. Echarle abono y esparcir la semilla. Y echarle agua y confiar que Dios haga que esa semilla crezca. Tú y yo no podemos hacer que la semilla crezca. Tú y yo no podemos controlar cómo las personas acepten la palabra de Dios. Lo que sí controlamos es la misión que Dios nos ha dado a nosotros. Preparar el campo, preparar el terreno, remover las piedras, esparcir la semilla, echarle agua y permitir que Dios efectúe el cambio que solamente Él puede hacer. 3 principios prácticos en estos 13 versos que hemos leído. Dios es nuestro proveedor. Dios es quien suple nuestra necesidad. Sin embargo, tú y yo tenemos que poner de nuestra parte. Tú y yo no podemos quedarnos de brazos cruzados y pedirle a Dios que nos dé un trabajo y ningún día salimos a conseguir un trabajo o a poner nuestro resumen o nuestro currículo de vida al frente de personas que nos puedan emplear a nosotros. Aunque Dios puede efectuar milagros, es casi imposible conseguir un trabajo sin que yo salga o envíe correos electrónicos para que alguien me dé un trabajo. Pero nosotros a veces esperamos que Dios haga un milagro sin nosotros tener que hacer nada y no funciona así. Tú y yo somos responsables de llevar el mensaje, no cómo va a ser recibido. Tú y yo somos responsables de llevar la palabra de Dios hacia adelante y las personas que lo escuchen, ellos tienen que tomar su propia decisión. Y el último punto es que la fe es necesaria para que nosotros veamos a Dios moverse en nuestras vidas. Si tú quieres ver a Dios moverte en tu vida, tienes que trabajar tu fe. Y esto nos lleva a estas preguntas en esta mañana. Tú y yo tenemos que preguntarnos si en realidad dependemos de Dios. ¿Dependemos de Él realmente? ¿O confiamos mucho en nuestras fuerzas? ¿Confiamos mucho en nuestra capacidad? ¿Confiamos mucho en nuestras habilidades? ¿Y ponemos de nuestra parte o no? Pero tú y yo tenemos que aprender a depender de Dios en todo momento.
confiar en la habilidad que Él nos ha dado a nosotros. No es mi propia habilidad, no es mi propia fuerza, es la habilidad que Dios me ha dado a mí. Y tengo que poner de mi parte. Todo lo que he aprendido a través de la palabra, a través del estudio, a través del compañerismo, cómo puedo utilizar esas cosas para ayudar a otros a depender de Dios como yo dependo en Él. Y esto toma tiempo, es difícil. Es difícil porque va en contra de todo lo que la cultura hoy en día nos dice. Incluso yo estaba corriendo esa misma carrera que todos corren en muchas etapas de sus vidas. De estudiar, tener un título, de trabajar, de moverme tras el rango, de seguir subiendo, dependiendo mucho en mí mismo, en mis fuerzas, en mi capacidad, hasta que llegue el momento en que uno tiene que darse cuenta en que en realidad Dios es quien provee para mí. El trabajo que Él me ha dado a mí es solamente la forma en la cual Él se mueve físicamente en esta tierra. Me demoró años en poder llegar al punto en que si me echan del trabajo, en realidad no me preocupo, porque yo sé que dependo de Él. Que el trabajo no es mi proveedor. Dios es mi proveedor. El trabajo que Él me ha dado es como proveo por mi familia hoy. Pero si algo llega a ocurrir, no tengo preocupación. Háganme esa pregunta hace 10 años y le daré mi respuesta es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Predicamos nosotros con audacia sin importarnos que la gente nos rechace o a lo mejor lo que vayan a decir. Incluso nuestra familia. Mi deber, tu deber, es llevar el mensaje. No importa lo que la gente diga, no importa si nos rechazan, incluso si es nuestra propia familia. Jesús nos dice que nos van a rechazar porque no lo rechazaron a Él primero. Y por último, ¿se ha movido Dios en tu vida recientemente? ¿Has visto cómo Dios se ha movido en tu vida recientemente o no? Si no lo has visto moverse en tu vida, en realidad la pregunta que tienes que hacerte es ¿cómo anda tu fe? Porque muchas veces nosotros queremos que Dios se mueva en nuestras vidas. Queremos que Él haga algo por nosotros. Pero en realidad nos mira y nos dice como leímos en el verso 6. Y estaba asombrado de su incredulidad. Porque muchas veces le pedimos que Dios haga algo por nosotros, pero no tenemos la suficiente fe. Y no hay que tener mucha, es solamente pequeña como una semilla. Hay que tener un poquito de fe para creer que Él va a hacer lo que nosotros le pedimos. Pero muchas veces Dios no se mueve en nuestras vidas porque se asombra de nuestra incredulidad. Y esto nos lleva a las primeras preguntas. ¿Estamos dependiendo de Dios? ¿Permitimos que otras personas nos ayuden? ¿Permitimos que otras personas anden con nosotros? Porque esa es la manera como Dios se mueve entre su pueblo. Es por medio de otras personas que nos ayudan y nos habilitan, nos consuelan, nos fortalecen, nos animan en tiempos de necesidad. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que es de beneficio para nosotros hoy y para el futuro. Gracias por el ejemplo, Señor, que tú nos das de ser ese líder, Señor, tan capaz de darnos la autoridad sobre todas las cosas que dominan esta tierra. Señor, que podamos utilizarla para que tu reino siga hacia adelante, para que tu nombre sea conocido. Señor, que tú sigas aumentando en nuestras vidas, como dice Juan, y que nosotros sigamos disminuyendo. Para que
lo que las otras personas puedan ver en nosotros seas tú. Sea tu sangre que nos ha limpiado, Señor Dios. Ayúdanos, Señor, a tener audacia para llevar tu palabra y tu misión hacia adelante, Señor Dios. Señor, los rechazos pueden ser fuertes. Ayúdanos a no enfocarnos en eso. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en que a ti te rechazaron también. Y nosotros estamos sufriendo como tú sufriste por nosotros. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en esas almas perdidas que te necesitan. Señor, ayúdanos a servir a aquellas personas que te odian o nos odian a nosotros. Señor, anhelamos ser más como tú y menos como nosotros, porque no hay nada bueno dentro de cada uno de nosotros. Ayúdanos a poder confiar en ti, Señor Dios. No con mucha fe, pero danos un poquito de fe. Y ayúdanos a poner esa pequeña fe en práctica día tras día, Señor Dios. Comenzando con cada vez que abramos nuestros ojos en un nuevo día, agradeciéndote por ese milagro. El milagro de otro día de poder servirte a ti y a tu creación. Tenemos nuestra Santa Cena aquí adelante, espero que puedan participar de ella. Tomen unos minutos para estar en comunión con su Padre Celestial, para pedir que Él ilumine esas áreas oscuras de tu mente y de tu corazón, o a lo mejor que suavice esas áreas rocosas de tu mente y de tu corazón, que sea convertido en terreno bueno, tierra buena, que quede suave, no para nuestro propio beneficio, sino para que nosotros podamos servir a los demás por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que podamos ser de bienestar para los demás por lo que Dios ha hecho en nuestro corazón, por lo que Dios ha hecho en tu corazón, en mi corazón. Padre, gracias por tu Hijo, gracias por su sangre. Si hay necesidad de oración por cualquier cosa, estamos aquí adelante para poder orar. Te amamos y te glorificamos, Señor Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden participar de la Santa Cena.